Damas y caballeros, aquí estamos en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que definitivamente te hace bien. Esta mañana, una mañana muy especial en donde queremos compartir con ustedes cositas interesantes y de hecho hoy vamos a estar hablando en este espacio de wow, qué interesante es la Biblia. Ya José Negrón Pantoja está ahí con nosotros, pero vamos a hablar acerca de algo que muchas veces nosotros tenemos dudas y preguntas y no nos atrevemos a hacer, pero qué bueno que hay personas que escriben. Y vamos a contestar una pregunta bien interesante en la mañana de hoy. Ya con nosotros José. José, buen día, bendiciones. Sí, buen día para todos, Dios les bendiga, los que nos puedan ver, nos puedan estar escuchando. Ya la gente está en la época navideña, ¿verdad? Ya hay mucha gente que están en sus camitas, descansando, reposando o preparándose para hacer las últimas compras navideñas, ¿verdad? Así es. Este es el penúltimo día antes del día de Navidad, así que les saludamos a todos y esperamos que nos puedan dar, ¿verdad? Su atención este ratito. Si no nos escucha ahora porque está dormido, nos escucha en la repetición, ¿verdad? Exacto, en la repetición, en las redes y en todo las eso. redes, todo eso. Así que no tiene excusa. Así que si está dormido, sepa que ya esta sección pasó para efecto del Facebook. Bueno, nosotros vamos a tener la oportunidad de aclarar una pregunta. Sí, eso es. Estábamos hablando fuera del aire y la realidad es que cuando uno lee este capítulo, debo decir, porque es el capítulo completo, lo que pasa es que hay un verso en específico del Salmo 137 que como que choca, como bien dijiste, choca a nuestra manera de ver la Biblia, a nuestra manera de quizás entenderla, ¿verdad? En cierto punto. Pero vamos a contestar esta pregunta. Sí, la pregunta, déjame leerla, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? La persona que la escribió pues tenga referencia de que se le está contestando. Dice, espero que esté bien. Leyendo el Salmo 137, sobre todo el versículo 9, me siento confundida. Es una dama. Estoy tratando de buscar su significado y lo estaba buscando a través de las redes, ¿verdad? Con los mecanismos que hay disponibles. Pero aún no logro aclarar mis pensamientos. Agradeceré si me puede ayudar y darme su opinión al respecto. Así que ahí, pues, más o menos leí resumidamente el correo electrónico. Muy bien. Pero habla del Salmo 137, versículo número 9. Vamos a leer el Salmo completo. Manuel, lo vas a leer. Y vamos a ver el último versículo. Así que si usted tiene Biblia, la está viendo allá en su casa, ya sabe de lo que vamos a ir hablando, especialmente en el final del capítulo, para que vea cuál es el origen de la duda de la persona. Correcto, se titula Lamento de los cautivos en Babilonia. Y dice, lo leo completo. Sí. Completo, pues vamos a leerlo del 1 al 9. Dice, junto a los ríos de Babilonia, déjame ver si estoy en la versión de la Reina Valera del 60, fue que ahorita también la leí en otra versión, quería estar claro. No hay problema. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las sauces en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantad alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Dice el número 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, haz los cimientos, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Muy bien, esa es la parte que todo el mundo le choca. El número 9. Porque el número 9 habla, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. O sea, cuando tú lees eso te choca, ¿verdad? Claro. Porque particularmente pedir algo de esa especie es algo como lo clasificaríamos algo bárbaro. Exacto. Okay. Una Pero barbarie. tenemos que ver todo esto en el contexto completo de lo que es el Salmo. Tú no puedes agarrar un versículo solamente y aislarlo y entonces no ver todo lo que va rodeando este evento en particular. De hecho, el Salmo número 137 es un salmo que llamaríamos un salmo imprecatorio. ¿Y qué es algo imprecatorio? Ajá.
Algo imprecatorio es cuando se profieren palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño. En la Biblia hay salmos imprecatorios. Okay. Así que este es uno de ellos específicamente. Al parecer, ¿verdad? Pudiera contradecir la naturaleza amorosa de Dios, específicamente, ¿verdad? Ese versículo número 9, por eso es que la oyente pues nos envía su pregunta y su duda al respecto, porque no logra conciliar esto con la naturaleza de nuestro Señor. Ahora, tenemos que ver que el Salmo tiene al menos 3 secciones. Los versículos del 1 al 4 nos dan la primera sección, donde dice ahí, pues ya Manuel lo leyó: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ahí se está dando el trasfondo del Salmo, porque se está hablando en pasado. Correcto. Se está hablando en pasado, pero dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Ok? Están recordando un evento porque ya se había verificado, al parecer, la liberación del pueblo de Israel del cautiverio babilónico. Okay. Se está hablando en pasado. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia 70 años. Así que el que escribe el Salmo probablemente sería o una persona bastante avanzada en edad, que entró bastante joven a Babilonia, o nació en Babilonia y se crió por allá, pero era de raigambre judía, y la historia de por qué él estaba allí, su familia y su nación estaban allí, pues él la tenía clara. Muy bien. Así que dice ahí que ellos se acordaban de Sión. Ellos se acordaban de su nación, que estaba ya destruida, ¿verdad? Jerusalén había sido destruida. Y dice que sobre los sauces en medio de ella colgaban sus arpas. Así que ellos tenían sus instrumentos allí, y si iban a cantar, posiblemente no iba a ser las canciones más bonitas. Y cuando decimos eso, vamos a recordar aquí en Puerto Rico que tenemos un cierto tipo de música que es evocadora de nuestra costumbre, cultura, ¿verdad? Costumbre, hay gente que el lamento borincano, por ejemplo, claro, que verdad, pues tú ves que es bien triste, ¿verdad? Todo lo que se canta ahí, y tantas otras canciones que evocan ¿cómo es? La nostalgia por la tierra en la que no se está viviendo. Entonces eso le estaba pasando al pueblo de Israel, y el salmista lo está ahí plasmando. Trayéndolo a nuestro contexto, es decir, esto pasó hace muchos años atrás, pero para que no se olvide, se quede en la historia, recordamos a través de las canciones lo que nos sucedió, y bíblicamente hablando, el pueblo tenía una cultura de siempre pasar de generación a generación, ya sea escrito, ya sea hablado, todo lo que vivieron y de dónde salieron. Por eso es que, como decía, si ya era una persona que incluso nació allí, tenía toda la historia y todo el conocimiento de dónde habían salido. Correcto. Entonces, ahí explican algo en particular, y cuando tú lo lees, probablemente lo lees así como una lectura plana, flat, y no te das cuenta de quizás el tono con que esto venía. En el verso 3 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Sabes? Probablemente tú lo puedes ver de esta manera: miren, cántenos algo de lo que ustedes cantaban allá, queremos saber. Pero también podía ser una burla. Cántenos algo bueno, algo lindo ahora, canten ahora. Ajá. Correcto, ahí. Ese es el tono. Ese es un tono sarcástico en el aspecto de que ahora los tenemos acá, están cautivos acá, y como que burlándose de su Dios, burlándose de sus creencias, porque obviamente estaban allí conquistados. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta primera porción del Salmo lo que nos explica es que ellos estaban allí, y no porque hubiesen hecho las cosas bien, al contrario, porque las habían hecho mal. Así que el pecado los había separado de su nación. Dios los había enjuiciado de esa manera, y los exilió. Los mandó 70 años fuera. Así que ellos estaban allí, y no por una razón meritoria. Así que por eso es que cuando decían esto, probablemente lo decían en ese sarcasmo que Manuel le estaba explicando. Y entonces el salmista dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar
los salmos de alegría que ellos cantaban, que estaban, ¿verdad? Sí, cuando se sentían oprimidos, cuando estaban mal. Ajá, correcto, cuando estaban mal. Entonces, la segunda porción son los versículos 5 y 6, en donde se dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Sabe? En otras palabras, está diciendo que él no debía de olvidar la bendición y los pactos que habían ocurrido anteriormente. Que primero se me pegue la lengua, dice aquí, al paladar, que mi diestra pierda su destreza, primero mudo, primero manco, que yo olvidarme de lo que Dios ha hecho con mi nación en el pasado. ¿Sí? Porque aunque él recordaba que estaban allí por una falta de la nación, también tenía que recordar los pactos que Dios había hecho con ellos. Correcto. Había un pacto que era de bendición si seguía la voluntad de Dios, y de maldición si no lo seguían. Exacto. Así que, ajá. En otra versión quería decir, ¿verdad? Que lo que estaba buscando ahorita, dice que se me seque la mano derecha, tú sabes, que se le haga inútil y que le corten la lengua, incluso pedían en ese aspecto. Sí, era mejor eso que ponerse a cantar, ¿verdad? En ese ámbito que se lo estaban pidiendo, porque ellos sabían por qué estaban allí. Sí, y que era para burlarse de ellos, era despectivo también, no era con la intención de no, adoren a su Dios, no, alégrense en este momento, no, era para seguir haciéndole daño a ellos. Sí, correcto. Entonces, ahí entra, porque esto lo estamos haciendo bastante rápidamente, la porción del versículo 7 hasta el número 9. La tercera porción es una solicitud que el salmista le hace a Dios. Y hay que verla correctamente para entender el final. ¿Ok? Vamos a ver eso de esa manera. Dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Así que ya está comenzando a señalar quienes se habían alegrado de la destrucción de Jerusalén, y el salmista está haciendo una petición en este salmo imprecatorio contra aquellos que se alegraron de su desgracia. ¿Ok? ¿Quiénes eran los edomitas? Eran los hijos descendientes de Saúl, ¿ok? Que vivían de hecho en el sureste, al otro lado del Jordán, que es lo que hoy llamamos Jordania, un pedacito por ahí, Arabia Saudita, ese pedazo ahora, geográficamente como lo conocemos. Ahí era que estaban los edomitas. Así que ellos se habían gozado, se habían alegrado con la destrucción de Jerusalén, y hasta estaban haciendo, como decimos nosotros acá en buen español, cheerleading. Sí, estaban gozándose, dale más duro. Sí, estaba como los fans de un equipo, celebrando, correcto. echando porras. Sí, correcto. Y decía: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, que no quede nada. Sí, destrúyela, fíjate. Era algo terrible lo que estaban pidiendo los edomitas. Ahora, él le está diciendo: Jehová recuerda contra los hijos de Edom ese día. Así que hay una petición que se está dando, porque realmente lo que ellos estaban sufriendo era el resultado de su pecado. Ahora, fíjate que añade a alguien. ¿Y a quién añade en el 8? Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Así que está hablando de Babilonia la desolada. Fíjate que este salmo se está escribiendo un poco más adelante en la historia, porque después que Babilonia cayó, vinieron los medos y los persas. ¿Ok? Así que Nabucodonosor los cautivó, los hizo cautivos, y Ciro el persa es el que los libera. Así que está hablando desde otra perspectiva, porque estamos hablando ya casi al final o pasados los 70 años del juicio. ¿Ok? Por eso es que estamos dando mucho contexto. Correcto, y hay que entender ese detalle histórico y de tiempo para saber, ¿verdad?, por qué nosotros lo vemos de una manera y cómo se está viviendo en ese momento. Correcto. Entonces, ahí es que empieza a decir: bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú no hiciste. ¿Y qué les hicieron? ¿Qué les hicieron? Dice el verso 9: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Eso fueron lo que hicieron los babilonios con el pueblo de Israel en la conquista. Y no fue la única vez que aconteció.
Yo voy a ir un momentito ahora a Segunda de Reyes, el capítulo número 8, cuando Eliseo entonces llega y le habla a un hombre que se llamaba Hazael, que iba a ser rey de Siria. Él lo ve y en un momento empieza a llorar el profeta Eliseo. Y el versículo 8 dice: entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños. Oh, wow. Así que esto no fue privativo de Babilonia, sino que también los sirios lo hicieron. Y después dice: y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Así que lo que quiero traer con esto es... Eso que acabas de decir es bien macabro. Estamos hablando de la mujer embarazada. Correcto. Pero lo que te quiero traer a colación es que ese evento ocurrió posteriormente. Ese rey hizo eso porque Eliseo era profeta y estaba viendo el futuro. Aquí se está hablando de un momento posterior. ¿Ok? Y lo que está pidiendo aquí el salmista es simplemente que se aplique el pacto abrahámico y la ley del talión. Sí, ojo por ojo. Eso es lo que se está pidiendo en ese momento en particular. Creyéndola que dice: ojalá te paguen con la misma moneda. Y que de hecho el pacto abrahámico está vigente. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y eso lo que se habla es simplemente de justicia retributiva, de que está ilustrado de una manera bien cruda, gráfica, sí. Y por eso fue que leímos lo que dice el libro de Segunda de Reyes. Entonces nos da a entender propiamente de que ellos no están pidiendo hacerlo ellos mismos, sino que sea la mano de Dios. Correcto, dice: bien, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bienaventurado el que te diera el pago. Él pudo haber dicho en algún momento: danos el poder para hacerlo. Exacto, ojalá nos permitas hacer esto. Ajá, nosotros lo vamos a hacer nosotros mismos. No, pero el que lo haga, bendícelo, porque él está haciendo. Y de hecho, en el Nuevo Testamento tiene un complemento particular. Porque dice: no vengáis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque la Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Porque tenemos que empatar las dos piezas. ¿Viste? No te puedes vengar tú mismo. Tienes que dar paso a que Dios lo haga. Mía es la venganza, dice Jehová. Ah, correcto. Tú lo que tienes que hacer, que al que te hiciere mal, hazle el bien, ¿verdad? Exacto. Y lo dice la Biblia, que el que tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Pues ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Fíjate, si traemos todo, aquí dice bienaventurado. Lo que pasa es que la gente se enfoca en lo gráfico, pero no se dan cuenta de que antes de que ocurra lo gráfico, tú tienes que hacer lo bueno. Exacto. Y déjale a Dios, entonces, el que él ejecute. Porque él utilizó a Nabucodonosor para castigar y utilizó a Ciro para liberar. ¿Cuál es el método que va a utilizar Dios? Mire, él va a utilizar su método y su método es justo y su justicia es perfecta. Exacto. ¿Entiendes? Por esa razón no nos enfocamos tanto en el evento gráfico, sino en todo lo que lo circunda. Nosotros vivimos hoy en una época en la que se van a aproximar los juicios de Dios a este mundo. Bueno, y no, estamos viendo. Y no es porque hayamos hecho muchos chistes chéveres, sino porque lo que ha ocurrido es que hemos estado ofendiendo a Dios constantemente, como humanidad. La iglesia de Jesucristo ha aceptado al Señor y ha seguido ¿qué? El pacto que Dios nos ha dado, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, y seremos liberados en el día del arrebatamiento o cuando seamos resucitados, ¿verdad? Estaremos en la presencia del Señor. Pero cuando regresemos, la Biblia dice que regresaremos en caballos blancos, dice el Apocalipsis. ¿Y qué vamos a ver? ¿Una negociación de Cristo con los enemigos de Él? No, el Señor ejecutará juicio. Y nadie le podrá decir a Él en aquel día: lo que estás haciendo es muy violento. Lo que estás haciendo es muy terrible. Porque todo pecado es una afrenta a la santidad de Dios. Cierto. Todo pecado. Por eso es que tenemos que vivir ¿dónde? Bajo la cubierta de la sangre de Cristo y bajo el perdón divino. Y para eso hay que vivir conforme a la palabra. Así que no nos debemos de encerrar simplemente en eso que leímos ahí, porque lo que leímos en Reyes era igual de feo y gráfico. Sí. Pero el que dio justicia a Israel en aquel tiempo, porque Dios hizo justicia contra los sirios en un momento dado, y contra todo lo que se levantaron contra el pueblo de Dios. Porque aquí, este salmo no se quedó ahí.
Este salmo tuvo cumplimiento. Los edomitas, los babilonios, los persas, los romanos, todos los que se levantaron contra el pueblo de Dios, en un momento tuvieron su justo pago, ¿ok? Así que, como dijimos anteriormente, él lo que está pidiendo simplemente ahí en ese último verso es que haya un instrumento que muestre la justicia de Dios. Muy bien. Aunque pareciera en algún momento que fuera fuerte y difícil. Porque no es que lo está haciendo por vicio, lo está haciendo simplemente por retribución en aquel momento hacia lo que se le hizo al pueblo de Israel en un momento dado. Y mire, si usted lo ve, muchas veces nosotros como cuando tenemos una situación siempre decimos, señora, justicia, señor, pasa esto, pues en ese momento estaban básicamente ¿Sí? Aludiendo a lo mismo en base a la promesa que tienen. Lo que pasa es que mucha gente se quiere montar en el caballo moral. Correcto. Entonces decir, Dios hizo esto, qué injusto fue Dios. Pero usted no se ha dado cuenta que usted es injusto con Dios a cada rato. Todos los días es injusto con Dios. Y quieren acusar a Dios, porque ese es del chiste de esta cosa. Los que son culpables quieren acusar al juez. Exacto. O sea, es como yo ir al tribunal y decirle, usted es un malvado. ¿Por qué? Iba a decir exactamente eso mismo. Es como nosotros, ¿verdad? Y también el periodo que estamos viviendo es antes del juicio. Usted antes del juicio podía evitarse todo eso simplemente siguiendo la ley y no teniendo que sufrir por lo que la ley ya dictamina. Si ya hay una ley establecida, no necesariamente el que te castiga es la persona, eres tú por no obedecer lo que dice la ley. Sí, la ley se hace para los transgresores, no para los cumplidores. Entonces, por esa razón, mucha gente que usted ve y haya en ese texto una razón para decir Dios es violento, Dios es así, Dios es asado. Usted no es violento, usted no es blasfemo, usted no es X, Y o Z cosa. Pues cuando tú empiezas a sumar, ¿tú has mentido alguna vez? Eres un mentiroso. ¿Tú has visto con lujuria a una mujer o a un hombre? Pues tú eres un adúltero. Y sigas sumando, entonces cuando hagas la suma, tú eres un adúltero, mentiroso, ladrón y 25 cosas más que no te has dado cuenta, pero eres más ofensivo que lo que tú acusas. Exacto. Entonces, por eso es que Cristo tiene que venir a pagar por cada uno de nosotros para que ninguno seamos condenados. Bueno, los que aceptan a Cristo, porque los que no lo aceptan, esto no es universalismo, esto es a todos los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A eso les da potestad de ser hijos de Dios y acreedores a las promesas. Así que yo espero que... Está el mensaje, eso es. Que la persona que hizo esta pregunta se le haya aclarado un poco el panorama, porque hay que dar mucho contexto y no quedarse en el detalle. Solamente ese versículo, fuera de la información histórica, fuera de estos detalles, puede ser confuso, vamos a ponerlo así, por como estabas diciendo, nuestra moral, lo que vemos, lo que pensamos en nuestro tiempo a comparación de lo que se estaba viviendo. Así que es bien interesante. Pero es que ahora se hacen barbaridades igual o peores. ¿Cuántos niños sufren abuso sexual? ¿Cuántos niños son secuestrados y son utilizados como carne de cañón? No es que lo diga de esa manera, ¿verdad? Y después los matan y hacen otras cosas bárbaras. Si vamos a hablar de barbaridades, las de ahora también son semejantes. El hombre ha sido igual siempre. Por eso es que necesita a Cristo. Definitivo. Porque si no, el hombre suelto a sus devices, como dice el americano, a sus deseos, el hombre se autodestruye él mismo. Así y eso lo hemos visto montones de veces. Bueno, interesantísimo. Gracias, José, por traernos esta aclaración en la mañana de hoy. Esperando, ¿verdad? Como bien dijiste, que se haya aclarado, que se haya ayudado en esta pregunta. Pero la gente que está en sintonía, que también quiere hacer lo mismo, que desee saber acerca de la... Bueno, ya será quizás para el año que viene, ¿verdad? Bueno, la agenda por ahí, los espacios. Cuéntanos. Bien, vamos a dar nuestro punto de contacto, como esta persona pues hizo esa pregunta. Hay otras más por ahí que están en el pipeline. El correo electrónico es jnegronpantojas@yahoo.com. Repito, jnegronpantojas@yahoo.com es el correo electrónico para las preguntas. Nuestro número telefónico es el 787-381-8103, 787-381-8103. Y el libro Wow, qué interesante la Biblia está en la plataforma de Amazon.com. Ahí está disponible para usted en el día de hoy, en los demás días, ¿verdad? Un buen regalito para personas que están empezando en la fe o personas que tienen algunas preguntas que puede ser que el libro les aclare. Acuérdense que aquí llevamos 14 años. ¡Uy! 14 años, y ese libro lo que cubre es la mitad de uno. Así Muy que bien. Hay bastante material como para muchos libros, pero... ¿Y cuándo el 2? Bueno,
Lo tengo allí el muchacho, tú sabes, pero vamos a ver cómo cuando nace, lo tengo. Muy bien, está en preparativo. Sí, está ahí. Ese para nacer se le ha tardado mucho. Bueno, pero esperamos que llegue, porque de verdad que es una bendición. Amén. Bueno, José, una mañana más, entonces juntos podemos decir, ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia!